A propósito del fenómeno del Niño, un tema que ha sido protagonista a lo largo del día, hay que decir que el país llega a la previa del que tal vez será el más fuerte de estos temporales registrados en la historia, alcanzando una meta de la que se hablaba meses atrás. En específico me refiero al nivel de los embalses, que según el último reporte de XM ya alcanzaron 79,42% de llenado. Si tenemos en cuenta que se hablaba de al menos 80%, se podría decir que el objetivo se cumplió, pero también hay que pensar en lo que viene después, sobre todo si se tiene en cuenta que aún se presentan lluvias en varias regiones del país. Para entender cómo trazar una hoja de ruta bajo estas condiciones, saludamos a Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía. Presidente, bienvenido. Hola, señor Montes, gusto saludarlo a usted y a toda la teleaudiencia. Gracias, presidente. Aquí es importante también mencionar que el uso efectivo de estos recursos hídricos va a ser preponderante, sobre todo si se tiene en cuenta que este 80% podría crecer con las lluvias que todavía se presentan, pero que es un agua que si se vierte como se hizo durante el Frente Frío, podría hacernos falta en los momentos más críticos del fenómeno del Niño. ¿Cómo manejar esta situación? Mire, primero que hay que decirle a la ciudadanía colombiana es que tenemos una falla estructural, una alta vulnerabilidad por el sistema, por tener una gran dependencia hídrica, que implica que el 62% de nuestra producción energética venga del sistema de hidroeléctricas, y eso nos genera, por supuesto, adicionalmente al fenómeno del Niño, pues una emergencia que vamos a tener que sortear, y el nuevo gobierno es uno de los primeros obstáculos y fuertes retos que va a tener que desarrollar. En evidencia tenemos un faltante, además de eso, incrementado en que Colombia registró el mayor consumo de energía eléctrica de su historia, alcanzando una demanda de 262 gigabytes por día, un récord en realidad que coincide con el avance del fenómeno del Niño y que nos crea esta dificultad. Por eso, además, el aumento de las temperaturas previstas para los próximos meses pues nos preocupa. Por eso, según XM, digamos, el consumo continúa creciendo, y hay departamentos como Guaviare, Chocó, Tolima, Huila, Caquetá y toda la región Caribe, que incrementa la presión sobre el sistema eléctrico nacional en un momento de altísima vulnerabilidad, repito. El panorama preocupa por la dependencia hídrica que tenemos y, por supuesto, por los faltantes que no podemos hoy, con las fuentes no renovables de producción energética, de energía no convencional, es decir, energía solar y energía eólica, que no se hizo oportunamente, producto de una transición lenta que se hizo durante estos 4 años, de tal manera que tenemos esa dificultad enorme. Eso le deja un llamado importante al siguiente gobierno en materia de soberanía energética, de darle la misma importancia tanto a las fuentes renovables como a también el petróleo, el gas, el carbón. Aquí específicamente me refiero al gas, por las termoeléctricas y la importancia que todavía mantienen dentro de nuestra matriz energética. Y precisamente en ese orden de ideas, las inversiones que deben venir para el corto plazo, ¿cómo se deberían repartir para precisamente tener un sistema energético completo? No es recomendable en ningún país que haya dependencia de una sola fuente de producción. La matriz debe ser, digamos, de un portafolio diverso. Es decir, que no podemos irnos tampoco en la transición solamente a la producción solar o eólica, sino que debemos tener fuentes alternativas de producción energética. Hay que tener hídricas, hay que tener térmicas, térmicas a gas y térmicas a carbón. Hay que tener por supuesto, solar, eólica, geotérmica, y por supuesto también pensar que muy pronto llegaremos al escenario de la energía producida del hidrógeno verde y azul. De tal manera que en el portafolio de Colombia es cierto que a esta altura deberíamos tener al menos un 30% de producción energética de energías renovables, y no se hizo. Estamos llegando apenas al 13%. Quiere decir que hay un faltante y que no se cubrió, y tampoco se avanzó en proyectos de expansión de otro orden, ni tampoco hubo inversión importante en transmisión. Imagínense que estuviéramos generando, pero no tuviéramos la transmisión suficiente para llegar a todos los lugares y a todos los colombianos, sobre todo en una emergencia que toca primero que todo, además por la crisis financiera, a las comunidades de la costa, los 8 departamentos de la costa.
Por eso es una crisis muy fuerte que recibe el gobierno del presidente Abelardo Estella y que entre todos, nosotros como Cámara Colombiana de la Energía estamos dispuestos desde el primer día a aportar y a contribuir para que el gobierno tome decisiones, seguramente fast track en el Congreso y algunas otras que son de decreto, que permitan que muy rápidamente compensemos, porque hoy en la energía que estamos consumiendo tenemos un faltante solo de este año del 8.1% respecto de lo que estamos produciendo. Quiere decir que ese déficit rápidamente nos puede llevar, si no tomamos alternativas de política energética urgente, a un apagón. Y por eso tenemos que ir más allá de la transición, hablar de la seguridad energética y de la soberanía energética en el inmediato plazo, en el inmediato futuro. Tenemos que ser un país que en esto piense y avance de una manera muy sólida, en que llegue nuevo capital, nuevas inversiones y tengamos fuentes que nos permitan tener excedentes y estar pensando en que en vez de que los faltantes nos tengan en el afán del apagón, pudiéramos ser un país que exporte energía a nuestros vecinos y por supuesto con la interconexión eléctrica que cuando fui secretario general de la Comunidad Andina dejamos a través del CINEA y de un mercado de energía andino, pudiéramos nosotros ser exportadores y generar divisas, como lo estábamos haciendo con Ecuador, pero por una disputa política que generó un rompimiento diplomático y unas retaliaciones comerciales, ocurrió lo que el país hace. Precisamente en ese corto plazo y antes de despedirnos, presidente, en este minuto que nos queda, esos primeros 100 días de presidente de la SPRI ya van a ser claves para todos esos objetivos que usted expuso precisamente. ¿Cuál es la primera acción que debe venir en línea con ello? Varias, pero una importante es el destrabe de proyectos. Existen más de 160 proyectos engavetados en el gobierno que no tuvieron la oportunidad rápidamente ni la diligencia de tener las licencias ambientales, seguramente por razones ideológicas. En otros casos, porque las consultas previas no se evacuaron, en otros por tramitología o tramitomanía. Es decir, hay veces, y es doloroso decirlo, que cada resolución se podía convertir en una especie de peaje extorsivo que generó además un rechazo de parte de la inversión internacional, de la inversión en el sector energético, porque nadie viene a invertir cuando hay 15 licencias que obtener, cuando hay además fuerzas oscuras ilegales que están presentes extorsionando a los inversionistas y cuando el mismo Estado hace imposible porque pasan cerca de 2.300 días para que entreguen una licencia y a partir de ese momento comenzar a hacer las inversiones para que entre un proyecto de esos al torrente energético, entonces estamos hablando de 8 o 9 años. Quiere eso decir que nadie podría, no es un país atractivo para eso. Así que la primera decisión es que el gobierno elimine una serie de obstáculos y de trabas y que estandaricemos el tema de las consultas y el tema ambiental, porque también se deja al rigor subjetivo. Aquí en Colombia un proyecto recibe una licencia del Ministerio de Minas y Energía y automáticamente el Ministerio de Ambiente la quita y después la ANLA y después tiene que ir a las gobernaciones, y después a las corporaciones autónomas regionales y luego a las alcaldías y luego a los consejos y luego a las consultas previas y luego a los colectivos ambientales. Es decir, casi que es imposible, es un acto de proeza que llegue un dólar a Colombia para hacer inversión energética. Todo eso tiene que eliminarse y naturalmente apuntarle a la transición energética para que rápidamente tengamos en la participación de nuestra bandeja de producción energética mucho más energía solar y más energía eólica y más energía geotérmica. Y justo ahí está un dilema precisamente que tiene no solamente el sector energético, sino todos los sectores que buscan por lo menos inversión extranjera. Y son reglas de juego claras. En el sector energético puntualmente, presidente, ¿qué nos falta y hacia dónde avanzar para dar esas garantías? No solamente, usted lo ha dicho, en el sector energético, pero evidentemente necesitamos reglas claras, es decir, seguridad normativa. Al lado de eso, seguridad tributaria, seguridad física y seguridad energética, es decir, normas que en el nivel de la jerarquía normativa, que se llaman los decretos y las resoluciones, no obstruyan, sino que estimulen la inversión. No pretendan poner más trabas, sino que agilicen la inversión y que permitan además que se convierta en un atractivo y de hecho también en un buen negocio para los inversores, generando la tranquilidad social para que no tengamos apagones, frente a lo cual habría un efecto negativo, muy altamente negativo, en la producción industrial, en el comercio, en la seguridad, en la vida de las familias. Es que la energía es vital
para la convivencia y la suerte de la tranquilidad de los ciudadanos en cualquier país, cualquiera sea su forma de gobierno, cualquiera sea el lugar donde se encuentre en el planeta y cualquiera sea su economía. Necesitamos más energía y necesitamos producirla muy rápidamente para que le demos tranquilidad a los colombianos y naturalmente, repito, es un reto que el nuevo gobierno debe asumir y frente a lo cual nosotros, y particularmente como presidente de la Cámara Colombiana de Energía, he expresado públicamente y he mandado ya notas directas al señor vicepresidente y al presidente de la República y a la nueva ministra ofreciendo nuestro concurso para contribuir proactivamente a la solución de los problemas y a la solución de la crisis, a salir de la crisis entre todos. Y ese es un cometido y un mandato que desde luego hacemos en nombre de todos nuestros afiliados, que somos un gremio que representa hoy 24 empresas multinacionales, 40 empresas nacionales y que estamos en toda el sector energético, en todas las matrices. Participamos en la bandeja con generadores, con transmisores, con comercializadores y con distribuidores. Somos el gremio que tiene un acceso directo a todo el sector y por eso estamos en la actitud de contribuir en vez de pedir y desde luego de ser facilitadores y ayudarle al país a la solución de esta grave crisis. Muy importante ese mensaje, Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía. Gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. A ustedes, señor Montero, a toda la teleaudiencia.